Empezamos con nuestra clase de matemáticas. Allí vieron en pantalla la programación para la próxima semana, donde ya salimos de la adición, conocida como la suma. La clase que vamos a ver acá sería la sustracción, pero viene otra clase donde vamos a profundizar la sustracción, que sería también la sustracción pidiendo prestado, y de esa forma vamos a estar adentrándonos a las operaciones matemáticas elementales, la suma, la resta, multiplicación, y también viene la división. La resta se le conoce también como la sustracción. Así como la suma es la adición de añadir, la sustracción viene de sustraer, de quitar. Pero al final está conectada con la suma. Vamos a ver acá. Nuestras metas del día. Lo importante antes de empezar a restar es entender que esto está conectado con la suma. Hay que comprender cuál es la sustracción y la relación que tiene con la adición. Vamos a conectar con la vida cotidiana las sustracciones y vamos a realizar restas con el ábaco. La idea es empezar a adentrarnos en esta operación matemática con varias cifras con el ábaco directamente y podamos aprender jugando con material concreto. Ahora, la pregunta de los 100 millones. Profe, ¿dónde podemos ver la sustracción en la vida cotidiana? Bueno, hay una situación puntual, por ejemplo en los deportes. Esta es la tabla de posiciones de lo que son los equipos de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Me perdonan la visita los que estén por debajo de la tabla porque es que no he entrado aquí en el espacio. Entonces tenemos aquí los primeros 15 en la posición. Los que están aquí hay que seguir dándole con toda para subir en la tabla, ¿cierto? Ahora, esta tabla siempre tiene algo interesante que conecta la suma, la resta, la multiplicación, todas. Y sería, aquí tenemos en la primera columna los puntos que tiene cada equipo. Mira que, por ejemplo, el primer equipo tiene 15 puntos, el segundo equipo tiene 14, y después vienen otras columnas. Y hoy día hay personas que sin necesidad de colocar acá una leyenda, ya sabe qué significa cada columna. Y eso es parte de la cultura deportiva. Diríamos, puntos, los partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos. Las últimas tres columnas serían goles a favor, goles en contra y la famosa diferencia de goles. Y ahí tú dices, hey, atención a esa palabra de la última columna, diferencia de goles. Para tú poder obtener la diferencia de goles, adivina qué hay que hacer. Una resta. Hay que hacer una sustracción. Entonces tú agarras un equipo y le dices, vea, ¿cuántos goles anotó este equipo? Y te dice, no, hizo 18 goles. ¿Cuántos goles permitió o cuántos goles le encajaron? No, permitió 11 goles. Bueno, ¿cuál es esa diferencia de goles? Para poder tener ese valor allí, se hace la resta de 18 menos 11, daría 7. Y ahí también es importante saber cuando un número es más grande que otro. Si tú anotas más goles y encajas menos goles, este número va a ser más grande que este y por lo tanto va a poder restar. Si los dos números fuesen iguales, y por favor vamos a ir acá a esta fila, si los dos números fuesen iguales, observen que estamos hablando del equipo que está en la posición número 13, sería 15 goles anotados, 15 goles encajados. Los dos números son igualitos. ¿Hay alguna diferencia? No, no hay diferencia. Cuando tú restas las dos cantidades, da 0 goles. Pero también sucede con el que tiene 9 goles anotados y 9 goles encajados. La diferencia sería 0. Ahora, ¿qué pasa cuando un número es más grande que otro? Cuando los goles encajados son mayores. Dice, no, cuando yo voy a hacer la resta, quedo debiendo y en matemática más adelante hablamos de los números enteros que tienen los negativos cuando quedas debiendo. Eso lo vemos mucho más adelante. Pero mira que en la vida cotidiana hablamos de restar, de hacer operaciones, de hacer sumas. Aquí venimos entonces. Los términos de la sustracción, y recuerdan nuestra recta numérica. En los términos de la sustracción sucede algo importantísimo. Si nosotros regresamos un poco con la adición, nosotros decíamos, por ejemplo, esto. Si al 5 le sumo 3, en la posición tú decías, vamos a ubicarnos en el 5 y le sumamos 3 pasos, ¿cierto? 1, 2, 3 pasos y caemos en el 8. La sustracción es regresarte. Es como colocar una música en reversa. Si tú para sumar caminas hacia adelante, la sustracción es empezar a caminar hacia atrás. Es el retorno.
En otras palabras, la resta o sustracción es la operación inversa de la suma. Si yo te digo a ti que al 5 le sumas 3 y da 8, si al 8 le quitas estos 3 pasos, vuelves a caer en el 5, te retornas. Entonces aquí podemos representar la sustracción de esta manera. Si al 8 le restamos, le quitamos esos 3 pasos, ¿dónde caes? Al 8 retorna 3 pasos. 1, 2, 3 pasos y caes en el 5. Y a partir de allí vamos a conversar sobre los que son los términos de nuestra sustracción. Sí, porque siempre se le colocan ciertos nombres, ¿cierto? Al número que se le va a quitar, que en este ejemplo que vemos acá, al número que se le va a quitar, se le conoce como el minuendo, el que se va a disminuir. Entonces aquí tendríamos el minuendo, ¿de acuerdo? El que va a restar, el que quita, se le pone otro nombre que es el sustraendo. Es el que quita, el que está agarrando al 8 y le dice, 8, dame 3 unidades. Entonces a este se le conoce como el sustraendo. Sustraendo. Dame un segundito ahí que sustraendo sería para nosotros ese término. Y el resultado, atención a esto que es importantísimo. Después de que tú haces una resta, tú tienes un resultado, ¿verdad que sí? Ese resultado es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de la diferencia de goles, es el resultado de la resta, porque es la diferencia. Y aquí tenemos el tercer término de lo que va a ser nuestra sustracción. Atención entonces acá. Si tú estás ubicado en el 8, en nuestra recta, si tú estás ubicado en el 8 y también piensas un momentico en el 3, vamos a pensar acá en el 3, la pregunta que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a borrar acá estos pasos. Si estás ubicado en el 8 y el 3, entonces observa, por favor, que si al 8 le restamos 3, resulta que es 5. Entonces, ¿cómo así de diferencia? Cuando tú haces una resta, lo que estás buscando es cuántos pasos hay entre ellos dos, cuál es su diferencia. Entonces, si nos ubicamos entre estos dos y al 8 le vamos a restar 3, nos podemos dar cuenta que entre este punto y este punto tienen que haber 5 pasos. Es la diferencia. Vamos a ver si es verdad. Atención, desde el 3 sería 1, 2, 3, 4, 5 pasitos. Entonces ahí te percatas que la diferencia es eso que separa a las dos cantidades. Y en la vida cotidiana, sin problema, cuando vamos a hacer una compra, tú dices, mira, tengo una cantidad de dinero, supongamos que son 20,000 pesitos, y queremos comprar algo en 15,000 pesos. Lo que te dan de vuelta es la diferencia, el resultado de la resta. Entonces, por eso es importante tener presente los términos de lo que es la operación. Y esos nombres, tenerlos allí frescos para entender de cómo se tratan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un mandado, nos dicen, vea, vaya y me compra por favor una libra de frijolitos. Y usted va a la tienda con 1,500 pesos, por ejemplo, y le dicen, mire, vea, la libra de frijolito cuesta 1,200 pesos. Y usted allí dice, la devuelta que me da el señor de la tienda o la señora de la tienda sería la diferencia, el resultado que se obtiene luego de hacer la resta. Entonces, nosotros ya podemos conectar. Lo importante de la matemática es conectar siempre. ¿Para qué me va a servir eso? Entonces, cada vez que veamos un tema nuevo, pregúntate, hey, profe, ¿y eso cómo para qué? Y eso lo voy a usar. Y créeme que todo lo vas a poder usar en la vida cotidiana. Y eso es lo interesante de la matemática, que la hace mucho más divertida porque entendemos que se conecta con nosotros. Entonces, aquí tendríamos los términos de la sustracción. Ahora bien, atención a esto porque recuerda que los números que utilizamos siempre son el sistema decimal. Por ser el sistema decimal, siempre van a terminar del 0, aquí arrancando con el 0, del 0 al 9, mira que tendríamos aquí del 0 al 9, pero luego, si te concentras en el último dígito, se repite otra vez del 0 al 9. Y eso lo vimos en valor posicional, ¿recuerdas? Se repite del 0 al 9 otra vez. Entonces ahí tú puedes hacer operaciones. Vamos a ver cómo podemos hacer la primera resta. Entonces, si yo te digo, vamos a empezar con 2 cifras. Si yo te digo que tenemos 36 unidades y luego tenemos a alguien que tiene 32 unidades, supongamos que son las edades de 2 personas.
Puede ser la edad de tu papá y la edad de tu mamá. Y tú quieres saber cuál es la diferencia entre las edades de ellos dos. ¿Tienes que hacer qué? Una resta para saber cuántos años le lleva tu papá a tu mamá o tu mamá a tu papá, o capaz tienen la misma edad y la diferencia sería 0. Entonces ahí podemos hacer esta resta. El símbolo sería el menos. Y empezamos a hacer la operación como vimos también en la suma, que sería columna a columna, ¿de acuerdo? Pero esto es más interesante si lo llevamos con nuestro material concreto, ¿verdad que sí? Que sería nuestro ábaco. Recuerda que sería la cifra de las unidades, cifra de las decenas, centenas y unidad de 1000. Entonces, a 36 le vamos a restar 32. Entonces, ok, en las unidades sería el 36, que es el minuendo, es el que se le va a quitar. Colocamos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5 y 6 fichas en las unidades, que sería este 6 de acá. Y luego colocamos el 3 de las decenas. 1, 2 y 3. Ahí está representado para nosotros el 36, ¿cierto? 36, aquí está. Aquí está nuestro 36. Y dices, bueno, le vamos a quitar 32. Y tú, pero 32 es 32. Entonces en las unidades le estamos quitando 2 fichas. A estas 6 fichas vamos a quitarle 2. Y se las restamos. Restar es quitar, ¿cierto? Entonces agarra y se las quitas. Quitamos esta y quitamos esta. ¿Cuántas fichas quedaron? Si las cuentas sería 1, 2, 3 y 4. Entonces si al 6 le quitas 2, quedan 4 fichas. Y aquí colocamos nuestro 4, que es el resultado. Si nos vamos a nuestra tablita, al 6, atención acá, al 6 le estás quitando 2. ¿Cuál es la distancia, la diferencia que hay entre esos dos números? Cuenta cuántos pasos hay. Mira, 1, 2, 3 y 4 pasos. Por eso es que esa diferencia entre el 6 y el 2 es igual a 4. ¿Sí? Y después dices, listo, ya terminamos con las unidades. Ahora, ¿qué hacemos? Las decenas. Teníamos 3 fichas del 36. ¿Y cuántas le vas a quitar? 3. Le estoy quitando todas. ¿Y qué queda cuando le quitas todo? Vamos a ver. 1, 2 y 3. Y dices, hey, profe, ya no hay nada. ¿Y qué es el nada en matemáticas? Un 0. Y ahí tú dices, bueno, 3 menos 3 es igual a 0. El 0 a la izquierda, recuerdas que no vale nada y que es indiferente si lo colocamos o no. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú quieras hacer esta resta de 36 menos 32, este 4 que está aquí es la diferencia que hay entre esos dos números. Si, por ejemplo, lo quisiéramos colocar acá en una recta, suponte que aquí tenemos el 32, luego aquí colocamos el 33, luego colocamos el 34, aquí tendríamos el 35 y por último el 36. La diferencia, según la resta que obtuvimos, son 4 unidades. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. Del 32 al 36, ¿cuántos pasos hay? 1, 2, 3, 4 pasos. Ya vimos por qué la diferencia es 4. Ojo, esto es una manera de entender y conectar con algo palpable, visual, de manera gráfica, la resta. Pero hay operaciones que para poder llevarlo en una recta completa es un poquito más engorroso. Y por eso, cuando ya entendemos la operación, entendemos qué significa el resultado y no necesitaríamos hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces aquí con el ábaco la idea es que cuando nosotros podamos tener alguna operación matemática, aquí con el ábaco, cuando vas a hacer resta, vas a hacer quitar. Y te preguntas si de casualidad le vas a quitar de más. ¿Qué pasa si aquí yo tengo, por ejemplo, solo 4 fichas y le quiero quitar 5 fichas? ¿Cómo podemos hacer eso si no tiene? Allí es donde se pide prestado. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando pedimos prestado. Ahorita vamos a ir cerrando la idea, no importa qué número tú tengas a la mano. Lo importante es que la operación que tú hagas sea directamente lo que es la suma, la resta de manera vertical. Vamos a colocar acá otro ejemplo, un segundito, y lo hacemos ya directo sin nuestra recta, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí otro ejemplo. Mira este. A ver, de 3 cifras. Sería 254, ¿ok? Le vamos a quitar 132. Entonces vamos a hacer la resta. Y allí
tenemos que hacer la operación de manera vertical, cifra a cifra. Y dices, si al 4 le quitas 2, ¿cuántas te quedan? 2 unidades. Lo puedes hacer con el ábaco, lo puedes hacer como te sientas cómodo. 4 menos 2 son 2 unidades. Al 5, que ahora están las decenas, le vas a quitar 3. Si al 5 le quitas 3, quedan 2 unidades. Y si al 2 le quitas 1, queda una sola unidad. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos sería 122.